Cuando no existe más recurso que la fe, ¿existen o no existen los milagros? Como todos los temas que nos rodean existirán quienes crean y quienes no, pero hay momentos en que todo puede ir al traste con la ciencia y con todo lo que la lógica enseña, tal es el caso de Miguel Juan Pellicer. La Oficina Médica de Lourdes es un ente que desde 1882 se encarga de recibir los millones de casos de curaciones supuestamente milagrosas de todo el mundo y de todos los credos, que van desde católicos hasta ateos racionalistas. Para que se declare un milagro se aplican 4 criterios. Que el diagnóstico de la enfermedad sea perfectamente claro, que el pronóstico sea permanente o terminal a breve plazo, que la curación sea súbita, y que ningún tratamiento pueda considerarse como origen de esa curación, ni siquiera que la haya favorecido por esta razón. Menos de un centenar de estos casos son verdaderamente aceptados como tales. Pero bien vale decir casi sin temor a equivocarse que ninguno o casi ningún otro tiene las características del de aquel a quien nos referimos y que llevara al propio rey Felipe IV a besar la pierna de un súbdito suyo, como lo confirma la historia. Nuestro protagonista nació en Calanda, Teruel, en marzo de 1617 en una humilde familia de labradores y a los 19 años se traslada a Castellón, a casa de un tío suyo. Según la narración, llevando un día de finales de julio de 1637, un carro cargado de trigo y tirado por 2 mulas, sobre una de las cuales cabalgaba Miguel Juan, cayó este a tierra, pasándole una rueda del carro sobre su pierna derecha y fracturándole la tibia en su parte central. Es trasladado a Valencia e ingresa en el Hospital Real el día 3 de agosto de 1637, según consta en el libro de registro, que aún se conserva. En este hospital solo permanece 5 días, ya que añora sus tierras, por lo que solicita permiso para trasladarse a Zaragoza, y después de casi 2 meses de un tortuoso viaje llega a su destino a primeros de octubre de 1637. La primera visita que realiza en Zaragoza, nada más llegar, es al templo de Nuestra Señora del Pilar, de la cual es muy devoto. Y a continuación es ingresado en el Hospital General de Nuestra Señora de Gracia, allí le atiende el cirujano Juan de Estanga, a la sazón catedrático de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Viendo el lamentable estado de la pierna de Pellicer, que se encontraba ya en estado gangrenoso, y tras consultar con los cirujanos Miguel Beltrán y Diego Millaruelo, decide amputarle la extremidad unos 4 centímetros por debajo de la rodilla. Dicha pierna fue enterrada por un practicante en el cementerio del hospital, dentro de un hoyo como un palmo de hondo. Se le dio de alta en el hospital, se le colocó una pierna de madera y se le proporcionó una muleta en la primavera de 1638. Para sobrevivir hubo de recurrir a la limosna en una de las puertas del Templo del Pilar, lo que aprovechaba para oír misa todos los días en la Santa Capilla, a la vez que se ungía con aceite de las lámparas el muñón de la pierna para intentar suavizar el dolor. Esta vida de Miguel Juan duró unos 2 años, ya que decidió volver a su casa de Calanda. En la primera semana de marzo de 1640 inicia su viaje de retorno a Calanda, llegando el 29 de marzo de 1640. Después de una dura jornada de trabajo en su casa, al llegar la noche, y habiéndole preparado su madre una yacija improvisada con un serón de esparto y sobre él un pellejo, al lado del lecho conyugal, debido a que su habitación la empleaba un soldado que se alojaba en su casa, se duerme. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando, según relatan, que entre las 10:30 y las 11 de la noche entran sus padres en la habitación a luz de candil, y perciben una fragancia y olor suave no acostumbrados allí, y al acercarse su madre para comprobar cómo se había acomodado Miguel Juan en el lecho improvisado de aquella noche, lo encuentra durmiendo, pero, según la leyenda local, ve admirada que por debajo de la capa paterna asomaban no uno sino los 2 pies cruzados. Sus padres lo despertaron del profundo sopor en que se encontraba. Ya en los primeros momentos, a la luz del candil logran observar la persistencia de viejas cicatrices de la pierna amputada, las cuales eran la de la carreta al pasar por encima, una de un grano mal curado y otra de un perro que le había mordido. Como al momento del accidente el joven aún no había completado su desarrollo, la pierna era un poco más corta que la otra, por lo que se le conoció como el cojo de Calanda. Debieron pasar 2 meses antes que estuviese completamente normal. El día 2 de abril, 5 días después de Miguel Andreu, notario de Mazaleón, levanta acta notarial de tan impresionante hecho. El original de esta acta, con todo el protocolo del año 1640, se conserva en el archivo del Ayuntamiento de Zaragoza. El 25 de abril Miguel Juan y sus padres llegan a Zaragoza para dar gracias a la Virgen del Pilar. El Cabildo de Zaragoza remitió al conde duque de Olivares la información del hecho para que, a su vez, la pusiera en conocimiento del rey Felipe IV. Declaran en dicho proceso:
Facultativos y sanitarios, 5 personas, entre ellos el cirujano que le amputó la pierna, familiares y vecinos, 5 personas, autoridades locales, 4 personas, autoridades eclesiásticas, 4 personas, personajes diversos, 6 personas, destacando a 2 mesoneros de Samper de Calanda y de Zaragoza. La Iglesia reconoce el hecho como milagro el día 27 de abril de 1641. A finales del siglo XVII comienza la construcción en Calanda de un templo, ubicado en la casa en donde se ubicara la habitación del joven y dedicado a la Virgen del Pilar, a quien se le atribuye el milagro. Lo que hace más sobresaliente el hecho es la gran cantidad de documentación histórica que le respalda, al igual que la cantidad de testigos del hecho, personas de las poblaciones donde estuvo Miguel y que le vieron antes y después del milagro. Creer o no creer ya es cuestión de cada uno, como todo este hecho tiene sus opositores, pero es difícil que no exista por lo menos el beneficio de la duda cuando son tantos personajes y de tan diversos estatus los que dan fe del suceso.